Dentro del cartel de Medellín, la violencia no era un accidente, era un método. Pablo Escobar entendió muy pronto que el poder no se sostenía solo con dinero y rutas de droga, sino con hombres capaces de imponer miedo de distintas maneras. Entre esos hombres surgieron dos nombres que marcaron la historia del sicariato colombiano: Pinina y Chiruza. Ambos trabajaron para el mismo jefe, en la misma ciudad y en la misma época, pero representaron dos formas opuestas de ejercer el terror. Pinina fue el sicario visible, el ejecutor directo, el hombre que convertía las órdenes de Escobar en explosiones, balas y escenas imposibles de ignorar. Chiruza, en cambio, fue el operador silencioso, el que controlaba sin aparecer, el que mantenía el orden criminal sin necesidad de protagonismo. Compararlos no es sencillo, porque no cumplían el mismo rol, y precisamente por eso surge la pregunta central de este documental: ¿quién fue realmente más peligroso? Para entender esta comparación, primero hay que comprender el contexto. Medellín, a finales de los años 80, era una ciudad tomada por el miedo. El cartel de Medellín dominaba barrios enteros, infiltraba instituciones y desafiaba abiertamente al Estado. En ese escenario, Escobar necesitaba sicarios para misiones distintas. No todos servían para lo mismo. Algunos eran enviados a matar de forma brutal y visible. Otros, a controlar, vigilar y asegurar que el engranaje interno funcionara sin fallas. Pinina encajaba perfectamente en el primer perfil. Era leal, explosivo y directo. No dudaba. Su función principal era ejecutar golpes de alto impacto, aquellos que debían ser vistos y temidos. Cuando Escobar quería enviar un mensaje inmediato, Pinina era una de sus principales opciones. Su presencia estaba asociada al terror instantáneo, atentados, asesinatos y acciones que sacudían a la ciudad. Chiruza, por el contrario, representaba otra lógica. Su trabajo no buscaba titulares ni escenas espectaculares. Operaba en silencio, consolidando el control territorial y organizando estructuras internas. Mientras Pinina aparecía en el momento del caos, Chiruza estaba presente antes y después, asegurándose de que todo siguiera funcionando. Su poder no se medía en ruido, sino en influencia. Ambos eran indispensables. Y ambos eran temidos, incluso dentro del propio cartel. Pinina generaba miedo por su violencia directa. Chiruza, por su capacidad de saberlo todo y controlar sin ser visto. Esta diferencia marcó la forma en que cada uno se relacionó con Escobar. El patrón confiaba en Pinina para el golpe inmediato, pero dependía de Chiruza para la estabilidad silenciosa. Aquí nace la tensión de esta historia, porque el sicario más peligroso no siempre es el que mata más, sino el que mantiene el poder funcionando. Pinina podía destruir en segundos. Chiruza podía sostener el miedo durante años. Uno actuaba como arma, el otro como sistema. Este primer bloque no busca decidir quién fue mejor o peor, sino sentar las bases de una comparación justa. Dos hombres, dos estilos, un mismo cartel, dos formas de matar, dos maneras de dominar. Y una pregunta que seguirá creciendo a lo largo de este documental: ¿es más peligroso el sicario que dispara o el que controla sin disparar? En los próximos bloques analizaremos a cada uno por separado, sus métodos, su impacto y la forma en que Escobar los utilizó según sus necesidades. Solo entonces podremos entender cuál de los dos representó una amenaza mayor, no solo para sus enemigos, sino para la propia ciudad de Medellín. Si te interesan estas historias reales del mundo narco y este tipo de comparaciones, suscríbete al canal para ayudar a que el video llegue a más personas. Dentro del cartel de Medellín, Pinina fue sinónimo de violencia directa. Su nombre estaba asociado a los golpes más brutales y visibles ejecutados por orden de Pablo Escobar. Mientras otros sicarios operaban en silencio, Pinina representaba la cara más cruda del terror: explosiones, balas y escenas que dejaban claro quién mandaba. Pinina no era un sicario común. Su principal característica fue la lealtad absoluta al patrón. No cuestionaba órdenes ni evaluaba consecuencias.
Cuando Escobar decidía actuar con fuerza, Pinina estaba allí para ejecutar. Esa disposición lo convirtió en uno de los hombres más confiables del cartel para misiones de alto riesgo. Su método se basaba en la rapidez y la contundencia. No buscaba precisión quirúrgica ni desapariciones silenciosas. Al contrario, sus acciones debían ser vistas. Cada ataque tenía una función clara: intimidar, sembrar miedo y demostrar poder. En una guerra donde el terror era una herramienta política, Pinina fue uno de los ejecutores más efectivos. El impacto de sus acciones fue inmediato. Después de cada atentado, la ciudad reaccionaba con pánico. Comercios cerraban, rutinas cambiaban y la sensación de inseguridad se multiplicaba. Pinina era la personificación del caos controlado. Escobar lo utilizaba cuando necesitaba sacudir a Medellín o enviar un mensaje directo al Estado y a sus enemigos. Sin embargo, esta violencia visible también tenía un costo. Cada acción dejaba huellas claras: testigos, escenas del crimen y presión mediática. Pinina se movía en un terreno peligroso, donde la exposición constante aumentaba el riesgo. Aún así, su rol dentro del cartel no disminuía. Al contrario, cuanto más temido se volvía, más indispensable parecía. Pinina entendía que su función no era sobrevivir a largo plazo, sino cumplir la misión sin importar el precio. Esa mentalidad lo distinguía de otros sicarios que intentaban equilibrar violencia y discreción. Para él, la eficacia se medía en el impacto inmediato, no en la duración de su carrera. Dentro del cartel, su figura generaba respeto y miedo. No solo entre los enemigos, sino también entre los propios miembros. Pinina era la prueba de que Escobar no dudaba en recurrir a la violencia extrema cuando lo consideraba necesario. Su presencia funcionaba como una advertencia constante. Las reglas del cartel se cumplían o las consecuencias eran inmediatas. A nivel estratégico, Pinina cumplía un papel claro. Era el instrumento del golpe visible, el encargado de romper equilibrios y forzar reacciones. Cuando el cartel necesitaba acelerar el conflicto, él era activado. Su violencia no buscaba estabilidad, sino dominación rápida. Este enfoque, aunque efectivo a corto plazo, contribuía a una escalada constante. Cada atentado generaba represalias, cada explosión aumentaba la presión del Estado. Pinina era consciente de ello, pero no era su preocupación. Su rol no era pensar en el futuro del cartel, sino ejecutar el presente. En esta comparación, Pinina representa la fuerza bruta, el sicario que impone miedo a través del impacto directo, el ruido y la destrucción. Su peligrosidad se mide en cuerpos, en explosiones y en el pánico inmediato que generaba. Para muchos, ese tipo de violencia lo convierte en el sicario más temido del cartel. Pero la pregunta sigue abierta. Porque mientras Pinina hacía temblar a Medellín, con cada golpe, otro sicario trabajaba en silencio, controlando sin exponerse. Y es ahí donde la comparación empieza a volverse más compleja. Si te interesa este análisis profundo sobre los sicarios del cartel, suscríbete al canal para ayudar a que el video llegue a más personas. Si Pinina representaba la violencia visible del cartel de Medellín, Chiruza encarnaba todo lo contrario. Su poder no se medía en explosiones ni en titulares, sino en control silencioso. Mientras algunos sicarios se hacían temer por el ruido que provocaban, Chiruza imponía miedo sin necesidad de aparecer. Su fuerza estaba en la información, la organización y la capacidad de mantener el orden criminal desde las sombras. Chiruza no era el sicario que Escobar enviaba para dar un golpe inmediato. Era el hombre que se encargaba de que el engranaje interno del cartel funcionara sin fallas. Su rol estaba más cerca de la gestión del terror que de su ejecución directa. Conocía a las personas, los territorios, las rutas y los conflictos internos, y ese conocimiento lo convertía en una figura extremadamente peligrosa. A diferencia de Pinina, Chiruza evitaba la exposición. No necesitaba ser reconocido en la calle para ejercer poder. Su presencia se sentía en la ausencia de problemas. Cuando Chiruza estaba al mando, los territorios se mantenían bajo control.
Las órdenes se cumplían y las traiciones se detectaban antes de explotar. Ese tipo de control no generaba pánico inmediato, pero sostenía el miedo a largo plazo. Escobar confiaba en Chiruza para tareas distintas, no para sembrar caos, sino para evitarlo dentro del cartel. Mientras Pinina rompía equilibrios, Chiruza los restauraba. Su función era asegurar que, después del golpe, el sistema siguiera funcionando. Esa diferencia de roles explica por qué ambos podían coexistir sin competir abiertamente. El método de Chiruza se basaba en la vigilancia constante. Observaba rutinas, escuchaba rumores y detectaba cambios en el comportamiento de quienes rodeaban al cartel. No necesitaba matar siempre con sus propias manos. Bastaba con señalar. En muchos casos, su peligrosidad residía en su capacidad de decidir quién debía ser eliminado, no en ejecutar el acto final. Este tipo de poder generaba un miedo distinto. No el pánico explosivo de un atentado, sino la ansiedad permanente de saber que alguien estaba observando. Chiruza era temido porque sabía demasiado. Y en el mundo del narcotráfico, el conocimiento es una forma de arma. Su bajo perfil también lo protegía. Mientras sicarios visibles atraían la atención de las autoridades, Chiruza se mantenía fuera del foco mediático. Esto le permitía operar durante más tiempo, consolidar redes y ampliar su influencia sin levantar sospechas inmediatas. Su peligrosidad no estaba en la cantidad de muertos, sino en la duración de su control. Dentro del cartel, Chiruza era visto como una figura necesaria pero inquietante. No generaba admiración por su violencia, sino respeto por su capacidad de control. Su autoridad no provenía del miedo instantáneo, sino de la certeza de que desobedecerlo tenía consecuencias inevitables, aunque no inmediatas. En esta comparación, Chiruza representa el poder estructural, el sicario que no necesita mostrarse para dominar, el que convierte el miedo en una constante silenciosa. Su impacto es menos visible, pero más profundo. Mientras Pinina marcaba momentos de terror, Chiruza sostenía un estado permanente de sometimiento. Aquí es donde la pregunta central del documental se vuelve más compleja. ¿Es más peligroso el sicario que mata frente a todos o el que controla sin ser visto? ¿El que provoca pánico inmediato o el que mantiene un sistema de miedo funcionando durante años? Chiruza demuestra que el sicariato no siempre se define por la cantidad de sangre derramada, sino por la capacidad de controlar el comportamiento de toda una ciudad. Su poder no dependía de un arma, sino de una red de información y disciplina. Este bloque deja claro que la peligrosidad no siempre es ruidosa. A veces el sicario más temido es aquel del que nadie habla, pero al que todos obedecen. Y en ese silencio, Chiruza construyó una forma de terror tan efectiva como cualquier explosión. Si te interesa seguir explorando estas comparaciones reales del mundo narco, suscríbete al canal para ayudar a que el video llegue a más personas. Llegados a este punto, la comparación entre Pinina y Chiruza deja de ser una simple cuestión de violencia y se convierte en una reflexión más profunda sobre el poder dentro del cartel de Medellín. Ambos sirvieron al mismo jefe, en la misma ciudad y bajo la misma lógica criminal, pero representaron dos formas radicalmente distintas de ejercer el terror. Pinina fue el sicario del impacto inmediato. Su peligrosidad se medía en explosiones, asesinatos visibles y pánico colectivo. Cada acción suya alteraba el equilibrio de la ciudad de forma instantánea. Cuando Pinina actuaba, Medellín lo sentía al instante. Su violencia era directa, frontal y devastadora. Para muchos, esa capacidad de sembrar miedo en segundos lo convierte en el sicario más temido del cartel. Pero ese mismo rasgo fue también su límite. La violencia visible acelera las respuestas, atrae atención, genera presión estatal y reduce el margen de maniobra. Pinina fue letal, pero su impacto estaba concentrado en momentos específicos. Era un arma poderosa, aunque de uso puntual. Su rol era romper, no sostener. Chiruza, en cambio, operaba en otro nivel. Su poder no se manifestaba en escenas de caos, sino en la estabilidad del miedo. Controlaba territorios, vigilaba personas y mantenía la disciplina interna.
No necesitaba actuar constantemente para ser efectivo. Su influencia se sentía en la obediencia cotidiana, en la ausencia de conflictos abiertos y en el silencio que rodeaba sus decisiones. Desde esa perspectiva, Chirusa fue peligroso de una manera más profunda. No porque matara más, sino porque hacía que el sistema funcionara. Su control prolongado permitió que el cartel operara durante años sin colapsar internamente. Mientras Pinina generaba terror visible, Chirusa lo administraba. Esta diferencia plantea la pregunta central del documental. ¿Qué tipo de sicario representa una amenaza mayor? ¿El que provoca pánico inmediato o el que mantiene a toda una ciudad bajo control constante? La respuesta no es simple, porque ambos cumplían funciones complementarias. Escobar entendió esto mejor que nadie. No necesitaba elegir entre uno u otro. Los utilizaba según la necesidad del momento. Cuando quería enviar un mensaje rápido y contundente, recurría a la violencia de Pinina. Cuando necesitaba asegurar lealtad, orden y control, confiaba en Chirusa. Juntos, representaron el equilibrio perverso entre caos y control. Sin embargo, si la peligrosidad se mide por el impacto a largo plazo, el análisis cambia. El terror visible genera reacciones fuertes, pero también resistencia. El control silencioso, en cambio, normaliza el miedo. Hace que la violencia se vuelva parte de la rutina. En ese sentido, Chirusa dejó una huella más profunda y duradera. Pinina será recordado como el sicario que hizo temblar a Medellín en momentos clave. Chirusa, como el hombre que mantuvo a la ciudad sometida sin necesidad de aparecer. Uno destruyó, el otro dominó. Y esa diferencia es crucial para entender cómo funcionó realmente el poder del cartel de Medellín. Este cierre no busca declarar un ganador absoluto, sino mostrar que el sicariato tenía múltiples rostros. La violencia no siempre gritaba. A veces susurraba, y cuando lo hacía, era incluso más difícil de combatir. En última instancia, la historia de Pinina y Chirusa demuestra que el narcotráfico no se sostuvo solo con hombres violentos, sino con estructuras de control. Y dentro de esas estructuras, el sicario más peligroso no siempre fue el que disparó más, sino el que hizo que todos obedecieran. Si te gustó este análisis y quieres seguir explorando estas historias reales del mundo narco, suscríbete al canal para ayudar a que el video llegue a más personas.